neurológico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, buenas tardes. Es lunes, aquí empezamos una nueva semana. Les habla Ricardo Aparicio. Empezamos salud y calidad de vida. Miren, hoy vamos a dedicar el programa casi en su totalidad a lo que es la neurorehabilitación, una rehabilitación de problemas neurológicos, y nosotros vamos a contar también con la presencia de dos personas que han sufrido dos ictus que evidentemente les han llevado a tener que realizar esa neurorehabilitación. También nos acompaña, como ven ustedes, el señor Carnero, que es nuestro podólogo de cabecera, pero que hoy también se va a incorporar en el tema neurológico. Señor Carnero, buenas tardes. Buenas tardes. Importante el apoyo en los pacientes neurológicos. Importante el apoyo en los pacientes, sí. Lo dice por los pies, sobre todo. Claro, claro. Pues de eso hablamos inmediatamente. Jordi, estamos intentando conectar con Agustín, con María Eugenia. Nos ponemos en marcha, empezamos. 106.9 FM. Porque ya ven que nos acompaña Cristina Alonso Corral. La señora Alonso Corral es neurorehabilitadora del Centro Perfetti, que tiene un centro tanto en Barcelona como en Sant Cugat. Usted está en el centro de Barcelona. Sí. Cristina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con vosotros. Gracias a usted por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Señor Alonso, ¿qué es una neurorehabilitadora? Para que todo el mundo lo entienda. Pues en primer lugar, mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista como fisioterapeuta, una neurorehabilitadora es una persona que va a acompañar a un paciente que sufre una lesión neurológica a lo largo de su vida, ya sea una lesión por daño cerebral, ya sea una enfermedad neurodegenerativa, y se va a ocupar sobre todo a intentar minimizar o paliar aquellas alteraciones de tipo físico, de tipo sensitivo que puede sufrir a raíz de esta lesión. Sí. El ictus entraría dentro de ese, por supuesto, de ese tema de lesiones, ¿no? Sí. Cuando hablamos de neuro, hablamos de cerebro, estamos hablando de zona peligrosa, ¿no? O zona delicada. Sí, digamos que normalmente cuando yo digo me dedico a la neurorehabilitación ya, bueno, ¿qué es lo que haces a tus pacientes? ¿Le haces masajes en la cabeza? ¿Cómo va esto? Y entonces es cuando, desde mi punto de vista, intento transmitir lo que yo puedo, el trabajo que hago con los pacientes que sufren estas lesiones. Usted es fisioterapeuta, sí. Pero llega un momento en que decide, dentro de las multitudes o la multitud de opciones que tiene la fisioterapia, dedicarse a la neurorehabilitación. ¿Por qué? Bueno, esto ya viene un poco desde la facultad. Es decir, cuando conozco el mundo de la neurorehabilitación veo que es un camino, digamos, largo, un camino difícil también, un camino difícil por el hecho de que el punto de vista que se tiene en términos generales sobre la rehabilitación neurológica es algo que normalmente parece que tiene un principio y un fin, como otros tipos de lesiones, pero es un acompañamiento durante la vida del paciente. El paciente, por ejemplo, con ictus es un paciente que sufrirá una serie de secuelas, que a través del sistema sanitario se le da un fin a su rehabilitación, pero sí que es verdad que este paciente tenemos que hacer un acompañamiento con él para que pueda mejorar día a día. O sea, puede seguir mejorando después de este alta que se le da a través del sistema sanitario, ¿no? Usted entiende que ese paciente va a tener que tener un cuidado de por vida prácticamente, ¿no? Tiene que haber un acompañamiento con este paciente. Si nosotros valoramos desde el punto de vista de la neuroplasticidad, ¿no? Sí. El sistema nervioso tiene la capacidad de regenerarse constantemente aunque esté lesionado. Por tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, sabremos que el paciente podrá mejorar durante toda su vida, pese a las secuelas. ¿Qué parte de papel o qué papel juega en este caso el enfermo para que esa neurorehabilitación sea lo mejor posible, evite las mayores secuelas posibles o las minimice en el mayor porcentaje posible? Bueno, en este caso el paciente evidentemente debe tener conocimiento ante todo, conocer cuál es su enfermedad
Y ese es el trabajo del profesional, no el trabajo del paciente. El paciente es una persona a la cual pues, le sucede algo que desconoce qué le está pasando en ese momento, desconoce cuál es su pronóstico, y somos los profesionales los que tenemos realmente que darle esa información para encontrar en ellos una motivación para seguir su tratamiento adelante, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a Agustín. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín. Yo he tenido el placer de charlar un rato esta mañana con Agustín y les garantizo que es un hombre con una vitalidad fantástica y es alguien al que hemos de tener muy en cuenta por lo que ahora nos va a contar. Usted tiene 71 años ahora, ¿verdad, Agustín? Sí, correcto. Y hace 12 años le dio un infarto. Sí, con 60 años. Con 60 años tiene usted un infarto del que sale bien. Perdón, con 58 tuve el infarto y con 60 me dio el ictus. Correcto, pero del infarto sale usted bien, ¿no? Sí. Del infarto... Relativamente de aquellos me he recuperado con los medicamentos y pues en los 2 años me dio el ictus, que fue el que me, como suele decir... cabalmente el que me apuntilló del todo. Claro, a los 2 años le da un ictus. Es muy claro que ahora la audiencia dirá, hombre, el ictus le da porque tuvo un infarto. El infarto es realmente, le dijeron los médicos, Agustín, la clave, el punto de partida o el riesgo para que usted a los 2 años tuviera el ictus. No tiene nada que ver. Según los médicos, tardaron pues unos 6 años más en llegar a comprender de que el ictus fue consecuencia del infarto. Yo, para mí, fue desde el primer día, aunque no soy doctor, pero soy paciente. Para mí, el cuerpo humano y la circulación de la sangre es como una calefacción central. Si las tuberías se obstruyen y la bomba sigue funcionando, pues termina reventando la tubería por el sitio más débil. Pues para nosotros, pues es lo mismo. Si las tuberías, las venas estaban obstruidas, el corazón seguía bombeando y reventó la tubería, pues por el sitio más débil que existía, que en este caso ha sido el ictus en la cabeza. Yo creo, Cristina, José María, que cualquier oyente en este momento habría pensado: el infarto es el gran responsable en un porcentaje muy elevado del ictus, ¿no? Claro. Si tiene un problema de colesterol, si tiene una hipertensión, y tiene un cuadro cardíaco, a la larga, si esto no mejora, puede hacer un ictus, es muy factible. Es una digamos que es una... El relato sigue, ¿no? Y empieza por un infarto. Ha puesto un ejemplo fabuloso, el paciente. Sí. Esto de la calefacción central. La calefacción central. Sí. No, pero es que aún no conocéis a Agustín. Agustín es un cañón, ya veréis. Agustín, el problema que te da el ictus es que te paraliza la parte derecha, y permíteme que te tutee. Sí, encantado de conocer que me Yo soy Ricardo, ya sabes. La parte derecha paralizada. La parte derecha paralizada. Exactamente. Y los médicos te dicen: Agustín, aquí tienes una silla de ruedas, que esta silla de ruedas... vete mentalizándote que tú no tienes arreglo. Que esa va a ser tu compañera hasta que Dios quiera, ¿no? Sí, claro. Pero... Porque a esperanza de vida no me daba, esperanza de que yo me recuperara no me daba ninguna. Pero yo cuando salí del hospital, fíjate. Me lo dijo el neurólogo, de que no me hiciera ilusión, que yo no tenía esperanza ninguna. Se lo dije sinceramente y claramente. Digo, mira, esas opiniones que tú me das no te las crees tú como para hacérmelas creer a mí. Hoy estoy inválido, pero algún día pienso volverme a andar y recuperarme. Y efectivamente, yo a los 3 o 4 meses por ahí, bueno, miento, al mes empecé en gimnasia, aquí un gimnasio que tengo al lado de mi casa. Empecé, que mi vida había hecho gimnasia, empecé a hacer gimnasia en condiciones, y cada día más, y cada día más, y cada día más, y a los 3 meses empecé a notar que la mano derecha quería tener, digamos, ganas de apretar la barra. Aquello fue el abrirme el cielo para mí, porque empecé a pegarme hasta 4 horas de gimnasia todos los días,
hasta que conseguí empezar a defenderme. Los monitores se dieron cuenta de que yo estaba haciendo claramente el borrico, que me podía volver a repetir, y me cortaron, pero me dejaron actuar a la gimnasia a un ritmo controlado, y hoy, gracias a Dios, me encuentro perfectamente, aunque hace 15 días que me ha vuelto a repetir el ictus, pero estoy deseando que me den el alta para volverme a incorporar, a hacer movimiento y a hacer ejercicio, porque para mí no hay nada en el mundo, y no está demostrado científicamente, que por una enfermedad una persona tenga que estar en una silla de ruedas. Es la mentalidad de la persona. Acabas de decir efectivamente que te volvió a dar un ictus hace muy poco. Sí, el día 15. El día 15 de noviembre te dio otro ictus. ¿Ibas por la calle? Sí, iba por la calle, me desmayé, caí, me hice una brecha en la cabeza, me dieron 15 puntos, y a la hora y pico me desperté en el hospital haciéndome una resonancia magnética, en fin, todas las pruebas que te hacen. No sabías por qué estabas ahí, no sabías cómo habéis llegado al hospital. Cuando desperté le dije a los médicos, ¿qué hago yo aquí? Me dijeron, pues mira, te ha dado un infarto, o sea, un ictus, sí. y te estamos haciendo, pues muy bien. Bueno, es que Agustín, Cristina, en ese gimnasio, no lo ha dicho ahora, pero a mí me lo ha dicho este mediodía, hacía 700 abdominales al día, por ejemplo. O sea, él tenía unas ganas tremendas de salir de la silla de ruedas. Por eso le preguntaba, señor Alonso, la importancia que tiene a veces el paciente, o en su beneficio, o a veces en contra de su beneficio, por querer. Él le dijeron silla de ruedas, sí, no quiero silla de ruedas, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, voy a forzar la máquina al máximo para salir como lo ha conseguido de esa silla de ruedas. Sí, por supuesto que la motivación en el paciente es muy importante. Sí. Es decir, el refuerzo del paciente que tiene un buen estado de ánimo, que está preparado para recibir esa rehabilitación, ¿no? Para esa recuperación, es muy importante y será decisivo en su recuperación. Pero aquí también está la parte, ¿no? de que el paciente tiene que estar informado. Es decir, en este caso, me gustaría preguntarle a Agustín si... Adelante. Agustín, soy Cristina, encantada. Un placer hablar con usted. Hola, lo mismo digo. Cristina es neurorehabilitadora, o sea, es profesional de todo lo que estamos hablando, ¿eh? Me parece muy bien, pero a mí, yo te digo mi experiencia. Sí, por supuesto, Agustín. Salí del hospital, me dolía, tenía muchos dolores en el hombro derecho. Entonces se lo dije al médico de cabecera y me dice, yo te mando a la rehabilitación. Dice, pero no te va a hacer nada. Lo único que me hizo la rehabilitación de los médicos fue quitarme el dolor del hombro. Eso sí lo digo y lo repito. Me quitaron el dolor, pero movimiento ninguno. Yo el movimiento lo he conseguido gracias a mi esfuerzo. ¿Eso, Agustín? Y a mi manía, opina como quieras, de decir que yo no tenía que seguir necesitando de una persona, que a lo mejor es orgullo, puede ser, de una persona que me hiciera todo lo que me hacía falta, porque yo no podía hacer absolutamente nada, porque con la izquierda no sabía y con la derecha no podía. Pero ese es el médico el que le dice a Agustín, puedes ir al rehabilitador, pero chico, como que no va a pasar nada. Más o menos fue eso, ¿no? Sí, que ellos me daban a rehabilitación, que no había problema ninguno, pero que no me iba a hacer absolutamente nada porque no tenía nada que hacer, porque no había nada que hacer. Hombre, y lo que me quitaron fue el dolor. Eso sí es cierto, que en el tiempo que me hicieron rehabilitación me quitaron el dolor. Eso por supuesto. Hombre, está pero claro. El movimiento yo lo he conseguido todo gracias a mi consistencia, a mi idea frenética de decir yo tengo que salir y no estoy dispuesto a que me exida toda vida con una silla de ruedas con 60 años que tenía. Claro. Esto es como una persona que le dice, tómese estas pastillas, pero no le van a hacer nada. O sea, Cristina, estamos ahí al paciente hay que motivarlo, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, sino que el paciente debe conocer qué es la rehabilitación neurológica, sobre todo. Y ese en gran parte es el trabajo, en este caso, del neurólogo, del médico, que debe recomendar al paciente, que debe conocer también cuál es la rehabilitación neurológica, cuáles son los tipos de rehabilitación neurológica que hay, cuáles son los recursos a los cuales puede acceder el paciente una vez es dado de alta del hospital, de la atención primaria,
Y verdad, Agustín, en su caso, por ejemplo, si usted hubiera tenido al lado una persona, un fisioterapeuta, por ejemplo, que le hubiera recomendado cuáles eran los mejores ejercicios, por ejemplo, para que usted hiciera en el gimnasio, ¿usted cree que igual hubiera sido mejor, ¿no? En este caso, no lo que sé. usted fuera solo a hacer ejercicios, ¿no? Yo fui a rehabilitación, al médico, ya te digo, me daba masaje, me daban con unas máquinas rayos ultravioleta de esos rojos, o alemán, que me parece que alemán es ultravioleta, no sé, y el dolor me quitaron, pero mi obsesión era, una vez que conocí el gimnasio, empezar a mover el brazo y la pierna, porque no andaba, no servía para nada. Y a poder de intentarlo, y venga, he conseguido que funcione. Y gracias tengo mis secuelas, por supuesto que tengo mis secuelas. No tengo gusto, no tengo paladar, me da igual soso, que salado, que negro, que dulce, que amargo. En la parte baja del cuerpo, de la cintura para abajo, lo tengo frío, pero no siento el frío indicador. Mi vida sexual es cero patatero, me he quedado impotente, pero claro, sin eso puedes vivir. Lo que no puedes vivir es que necesites a tu pareja hablando en castellano puro para que te limpie el culo, porque te lo puedes hacer, claro. Claro, sí. Eso es lo que usted no entendió, eso es lo que usted no quiso, digo. No lo quise entender, no lo quise. Yo voy a estar aquí en una silla de ruedas y mi mujer me va a tener que limpiar, me va a tener que cuidar, me va a tener que hacer de madre, de abuela, de hermana, de mujer, de todo. Y no puede ser. La fuerza de la mente, Cristina, es tan poderosa como para esto, para decir, yo no quiero estar en una silla de ruedas, yo no quiero estar en una silla de ruedas. Por mucho que los médicos hayan dicho, la silla de ruedas va a ser tu compañera para el resto de tu vida. ¿Tan poderosa es la mente en estos casos? Sí, es muy poderosa la mente y... ¿Todo está en la mente? Todo está en la mente. ¿O casi todo? O casi todo está en la mente. Hay una gran parte que está en la fuerza de voluntad, que en este caso, por ejemplo, Agustín, gracias a su fuerza de voluntad, volvió a caminar. Y luego está, evidentemente, la capacidad del sistema nervioso para regenerarse, para recuperarse. Es decir, tenemos la motivación de la persona y las capacidades del sistema nervioso que de forma natural, aun estando lesionado, puede regenerarse. Entonces aquí es donde el paciente debe tener los estímulos adecuados, estar con el refuerzo de unos profesionales que conozcan sobre la rehabilitación neurológica, no solamente a nivel fisioterapéutico. El logopeda, el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, son profesionales que pueden ayudar al paciente en este camino. Agustín, problemas de habla no tuviste, ¿no? ¿O sí? Sí, y de la boca torcida. Ah, sí, también se te torció la boca. Sí. ¿Y ahora cómo estás? Bien, perfectamente. O sea, ahora la boca está en su sitio. Sí, la boca está bien y hablo perfectamente. Lo único que digo que estos días estoy un poco... digamos, tengo la tensión bastante alta, en noviembre, me están controlando, porque claro, fue el día 15, como he vuelto a repetir. Claro, no me ha dado tan fuerte como la otra vez. Perdona, es que hace 3 semanas que estabas en un hospital. Sí. Digo, el día 15, 16, 17. Claro. Esa vez estuve en el hospital. Yo pienso, el médico me dijo que como me habían atendido tan pronto, pues, digamos... evitaron más. No provocó ninguna secuela este último ictus. No, ninguna. Ninguna, ¿eh? Lo único que tengo es que tengo un poquito la tensión alta. Me han controlado, me han modificado la medicación, porque estaba tomando unas pastillas para controlar la tensión y tenerla baja, pero claro, como me estaba recuperando, pues la tensión se bajaba demasiado. Entonces el médico de cabecera me quitó pastillas para que la tensión pues tuviera un ritmo normal. Y tuvieron que verme la sala, porque claro, como me ha vuelto a dar el hito, pues volvió la tensión a dispararse. Pero vamos, yo estoy encantado de la vida, estoy esperando insistentemente de que el neurólogo me dé el alta para volver a gimnasia, que es mi vida. Para mí ha sido mi vida. No me digas que estás esperando volver a hacer 700 abdominales al día, Agustín. ¿Y por qué no? ¿Hay alguna, si está la neuróloga, díselo, hay alguna
sé, alguna ley, algo normal, algo así. Algún impedimento que no te permita hacer eso, ¿verdad? ¿Lo hay? No. Lo único bueno, que la capacidad física de cada uno. Que esté acostumbrado, que a lo mejor hace los 700 abdominales en media hora. Puede ser. Y a mí me lleva 2 horas. Bueno, pues vale. Pero no tengo otra cosa. Agustín, lo que no te he preguntado este mediodía, ni tampoco te lo he preguntado ahora, es, después del infarto, ¿qué recuerdas del primer ictus? ¿Cómo fue ese primer ictus? Pues ya te lo conté esta mañana. Vamos a ver. Sí, pues no me acuerdo. El primer ictus fue un domingo. Terminábamos de hacer el amor con mi pareja. Sí, de eso sí me acuerdo. Y me levanté. Eso me lo has contado al final, sí. Me levanté, mi mujer se fue al baño y yo al otro. Y cuando salí del baño me empecé a tambalear. Ahí. Mi mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero bueno, caí al suelo redondo. Me llevaron al sofá, me tumbaron allí. Vinieron, avisaron a urgencias, vinieron. Pero claro, como era domingo, entre que había avisado a urgencias, no había ambulancia, no había nada. Cuando llegué al hospital habían pasado 3 horas. Y tiempo es cerebro, siempre lo decimos en el tema claro, del ictus. Según los médicos, que fue demasiado tiempo. Ya, pero según no lo sé. Pero según los médicos, el problema fue la relación sexual que tuviste con tu esposa. No. Soy yo que se lo achaco. Que pudo pasar, pudo ser. O sea, te podía haber pasado estando mirando la televisión tranquilamente. O haciendo 700 abdominales. También puede ser. Otro día, el día 15 fue así en la calle. Y otro que me dio a los 6 o 7 meses de darme el primero fue paseando con mi mujer por la calle sentados en un banco. Sí. Ve cómo la variable existe, no siempre. También le puede, los 700 abdominales, usted somete la bomba a mucha presión y circula la sangre por los mismos tubos, con lo cual no sé si 700 sería lo correcto, porque un hipertenso... Hay una cosa, perdona que te corte, hay una cosa, no es lo mismo hacer 700 abdominales, que por ponerte un ejemplo, con 20 kilos de peso, o con 30, que hacer 700 abdominales con 5 kilos. Claro. La fuerza no es la misma, pero el ejercicio para hacerlos sí es ese mismo. Tienes que hacer 700 veces, pero la fuerza que necesitas con mucho peso no es lo mismo. Porque lo que digo yo, los compañeros que tengo yo en clase ahora mismo en gimnasia, porque me tienen, como suele ser, de niño bonito. El peso, nosotros no podemos hacerlo. Pero una cosa es meter peso y otra cosa es hacer el abdominal sin hacer esfuerzos. Esfuerzos que te obligan a que el corazón circule muy deprisa. Al final obligas a los nervios a funcionar como tienen que funcionar sin hacer esfuerzos. Bueno, aquí me gustaría hacer una aportación, Agustín. Claro. Bueno, en principio, Agustín, usted habla que, bueno, cuando le dio el alta el neurólogo, directamente pues usted fue al gimnasio con toda su motivación y toda su fuerza de voluntad, que la verdad es que eso es decisivo. Y entonces usted empezó a hacer una serie de ejercicios, ¿no?, de abdominales. Entonces, ¿usted tuvo algún seguimiento por parte de algún profesional durante ese tiempo? Sí, los monitores que había en gimnasio. En el gimnasio, pero que no son médicos ni profesionales de la salud. No, médicos no, porque ya te digo, lo único que médicos me dieron fue la rehabilitación para quitarme el dolor, porque no tenían esperanza ninguna de que yo hubiera rehabilitación para mí. Entonces, y bueno, pues vale. Y ellos no me la dieron, pues la cogí yo por mi cuenta. De acuerdo. Entonces, Agustín, lo que usted debe saber que un monitor no es un profesional precisamente que esté especializado en neurología, ¿no?, en rehabilitación neurológica. Entonces, piense que a cierto punto usted hacía abdominales, trabajaba la fuerza muscular, pero usted sabrá que, bueno, es una lesión en el cerebro. Y una lesión en el cerebro no solamente consta de la fuerza muscular, hay muchas otras cosas que se deben trabajar después de una lesión en el cerebro. Me lo supongo. Sí, entonces,
como por ejemplo puede ser la sensibilidad, como por ejemplo puede ser el tema de los sentidos, ¿no? Muchos aspectos que probablemente... La orientación espacial. La orientación espacial, muchos aspectos que probablemente usted se dio cuenta que no iban del todo bien, pero sin embargo pues no se han trabajado hasta el momento fuera de esa fuerza muscular que usted ha estado trabajando en el gimnasio, ¿no? Sí, pero yo la fuerza muscular hacía, digamos, lo que es el músculo sin meter peso, sino lo que quería era el movimiento, que los músculos empezasen a funcionar de nuevo, sin esforzarlos, o sea, sin decir, por ejemplo, pues tengo que mover 60 kilos, bueno, ¿para qué mover yo 60 kilos? Cuando mover 5, yo creo, Agustín, y hacer 20 veces, pues hago 100. Yo creo, Agustín, que... hacer las cuentas será movida al final los mismos kilos. Con más tiempo, sí. Aquí el tema está en lo que cada uno desea hacer en la vida. Y usted decidió en ese momento levantarse de la silla de ruedas. Para usted, para usted eso fue lo principal. Es decir, se olvidó del cerebro y fue a los músculos de la pierna para que usted pudiera levantarse. Para andar, claro. Y hoy me decía muy orgulloso que es usted carpintero y que se ha hecho usted un bastón para ir con algo de seguridad, pero que vamos, que usted puede ir por la calle tranquilamente sin ningún apoyo, ¿eh? Por la calle perfectamente. Lo que pasa es que tengo el bastón, por si acaso, como seguridad. Claro. Con los mismos neurólogos me lo dijeron, dice, por lo menos un par de meses vas a tener esa sensación de inestabilidad, de miedo, de que no estás seguro. Sí. Entonces es conveniente que tu cerebro esté seguro de andar. Tienes que andar con un bastón, pues antes con un bastón. En cambio, volviendo a lo que te dije antes sobre mi oficio, yo trabajaba de carpintero toda mi vida y me ha tocado trabajar en alturas a lo mejor de 10 o 20 o incluso 20 pisos de altura. Y claro, salir del edificio y echarte al andamio, pues al instante que te metes al andamio y el andamio se mueve, los primeros instantes te da un poco de impresión. Cuando le pasa impresión, andas por el andamio tranquilamente. Pues Agustín, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, de verdad. De nada. Un abrazo fuerte y cuídese mucho. Lo mismo digo. Y que se intentaremos. Cuídese mucho, Agustín, cuídese mucho. Intentaremos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está el caso de Agustín, que también me decía la importancia del asociacionismo también. Ellos pertenecen a la Asociación Madrileña de Ictus, porque otras personas como ellos también pues, pueden conocer mejor su patología. Un neurorehabilitador, Cristina, hace el ictus, yo lo veo como está en el primer punto de la neurología del adulto, pero también hay traumatismos craneoencefálicos, Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones medulares, también tocan temas pediátricos de neuropediatría. Tiene que ser una especialidad apasionante, ¿no? Sí, bueno, la verdad. Difícil, complicada y apasionante. Sí. Por aquí los resultados, cuando son buenos, tiene que ser como, vamos, una maravilla, ¿no? Al igual que es un proceso difícil porque los cambios normalmente son lentos y esos cambios hay que hacer consciente al paciente que quizás no son tan grandes como nosotros esperaríamos, pero sin embargo son cambios y hay que valorarlos. Sí. Y bueno, en el ámbito, por ejemplo, de la neuropediatría, pues aún más. Los niños son muy agradecidos y los papás también. Entonces, bueno, también los resultados, la verdad es que pues hacen feliz a un profesional, hacen que valga la pena todo esto, ¿no? Cristina es una mujer joven, como pueden ver ustedes. El tema de los niños, señor Carnero, es un tema especial. Los niños siempre son especiales. Cuando un niño tiene un problema, los papás, los abuelos, la familia, el entorno, o sea, todo el entorno, su vida cambia absolutamente y se enfoca hacia ese problema. Siempre un problema de salud en una familia cambia la vida, pero trasladado a un niño, pues la desprotección que tiene y la responsabilidad que tienes sobre él, pues supongo que trastorna familias, vidas, comportamientos, evidentemente. Hay mucha gente que me decía, ¿tú cuántos años hace que llevas haciendo un programa de salud? Yo no podría hacer un programa de salud, a mí no me gustan los temas de salud. Digo, suerte tienes, seguro que en tu casa o en ti no has tenido problemas de salud. Cuando lo tengas verás lo importante que son estos problemas. María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está usted, María Eugenia? Pues aquí, esperando. Esperando, cosa que le agradezco. María Eugenia, usted también tuvo un ictus, ¿verdad? También tuve un ictus hace 6 años. Hace 6 años, y a usted no le ha repetido como le ha pasado a nuestro primer invitado, Agustín, afortunadamente. Afortunadamente no. ¿Cómo fue esa historia suya, María Eugenia? Al empezar, usted tenía problemas cardiovasculares, me cuenta, y luego tiene algunos pequeños problemas que los médicos le diagnostican como microictus, me ha dicho usted. Sí. Yo tengo ningún problema de corazón. Sí. Estoy operada y me dio dificultades, tuve problemas, y luego me dijeron que habían sido pequeños ictus, pero en realidad el ictus grande que tuve, que es el que me dejó mal, sí, fue el primer diagnóstico de ictus. Un microictus es algo que difícilmente se puede entender. O sea, es un ataque de isquemia transitorio, una IT, pero ¿no entiende usted que cuando le dio esos microictus tuvo usted que ir a un neurólogo a que le hiciera una revisión más profunda? Pues es que para ir a un neurólogo primero te tiene que mandar el médico de cabecera, que es donde yo fui. Ya. Y este médico pues me dijo que, bueno, pues que si era estrés, que si era cansancio. Sí. Vamos, de hecho, me mandó a casa a trabajar y sin problema. Y además estaba usted a 400 de colesterol. Y estaba con un colesterol de 400 pasados. Que no está mal. No les llamó la atención que tenía mucho colesterol y Sí. me pusieron un tratamiento para el colesterol. Y unos días después tuve el ictus. ¿Son casos frecuentes, señora Alonso Corral, Cristina, lo que estamos oyendo esta tarde? Son casos frecuentes, sí. De hecho, la lástima es esta, que estemos ante un paciente que tiene una serie de factores de riesgo claros, que ya ha sufrido un accidente isquémico transitorio, que aunque no es un ictus como tal, ¿no? Es transitorio el problema vascular, ¿no? Pero ya lo ha sufrido. Sí. Y a partir de aquí, pues es que automáticamente el paciente debe tener un seguimiento por parte de un neurólogo para que... Claro. Fíjese que salimos, aquí en Cataluña, María Eugenia, salimos de una huelga de médicos de atención primaria. Todo nuestro apoyo a los médicos, sí, porque hacen lo que pueden y más. Es decir, nuestro sistema sanitario es tan bueno gracias a los médicos y al personal de enfermería, es decir, a todo el personal sanitario, desde el que está más arriba hasta el que está más abajo, hasta el celador o el que abre la puerta. Pero evidentemente un médico de atención primaria no puede saber de todo. No puede saber, es imposible que sepa de todo. Pero sí es interesante que en estos casos se hubiera remitido a un neurólogo, ¿no, señora Alonso? Exactamente. Como bien sabemos, pues el médico de cabecera, ¿no? El médico familia, como bien conocemos, pues es el profesional que es el que primero que contacta con estos pacientes y el primero que debe evaluar, observar y derivar al especialista correspondiente. Entonces es un trabajo muy importante, es una labor muy importante la de derivar en estos casos. Usted, María Eugenia, volvía a casa después de haberle dicho que tenía un microictus con algún tratamiento, algunas pastillas o nada. Tranquila, reposo, siga el tratamiento de su problema cardiovascular y nada más. Nada, no. De hecho no me lo consideraban que yo tuviera ningún problema. Y yo soy la que después supe que esos síntomas eran el ABC de un ictus, porque me perdía en el metro. Cuando iba a mi trabajo, cuando volvía no sabía si era de día o de noche y no sabía si me tocaba comer o desayunar, y una tercera persona tuvo que hacerse cargo de mi casa. O sea, yo estaba en realidad ya bastante enferma sin haber dado los síntomas completos de quedar inconsciente como ya cuando tuve el ictus. Pero sí que al ir a atención primaria, pues no tuvo demasiada importancia. O no lo supe expresar bien o no sé qué pasó. Bueno, yo creo que en este aspecto la parte importante, ¿no? Por parte del profesional sanitario que atendió ¿no? por primera vez a
a María Eugenia. A María Eugenia, sería la de... después de ver estos síntomas, ¿no?, que están apareciendo de desorientación, de aspectos que no solamente son físicos, ¿no? Pues de entrar en contacto con el entorno sociofamiliar de esta persona, de tener una persona de referencia con la que pueda pues tratar y aconsejar para poder ayudar a esta paciente en este caso. Yo personalmente, por lo que estoy oyendo y por lo que conozco, porque a las pacientes con secuelas neurológicas de diversos tipos, la neurorehabilitación la tiene como muy olvidada el personal. O sea, la gente, pues lo que recuperes, lo que tú buenamente puedas, lo que te motives. Claro, al final la rehabilitación la gente se piensa que es posquirúrgica, posarticulación, siempre tema traumatológico. Y la neurorehabilitación es una tremenda olvidada. Creo que hay una asignatura pendiente, que todos estos pacientes... Es decir, lo que pasa es que no es tan lucida como el que le operan del menisco, del cruzado, se hace su rehabilitación y luego hace su vida normal. Bueno, pues muy bien, pero yo creo que el paciente con secuelas o problemas neurológicos no solamente es que con técnicas que han de ser las adecuadas recupere lo que ha de recuperar, sino que además se potencie lo que es que nos puede ayudar a compensar el déficit. A la gente hay que enseñarla, supongo, a convivir con su problema. Y ahí es donde está el profesional, porque es que si todo vale, al final yo personalmente creo que la neurorehabilitación es una gran olvidada, pero desde el primer profesional 1 al paciente 2, que claro, no se lo han contado. Sí. María Eugenia, ¿usted hizo rehabilitación? Yo hice rehabilitación y estoy contigo, ¿eh? Básicamente la rehabilitación neurológica era lo que más necesitaba, más que la física. Claro. Porque de la física la puedo yo también buscar o hacer, pero la neurológica no. Y la persona que te atiende, a mí, por ejemplo, a los 3 meses me dijo que ya no iba a poder hacer nada más conmigo. Pero luego yo he seguido trabajando con otras personas que sí me han dado rehabilitación completa, con logopeda, el neurólogo, la psicóloga. Exacto. Y ahí es donde... llegar hasta aquí, soltar la silla de ruedas, el poder hablar bien, incluso ahora ya soy capaz pues de hacer, no escribo bien, pero soy capaz de leer algo y entenderlo, cosa que no tenía. Imagínese después de lo que le dijeron lo que había por delante todavía por hacer. Exacto. Exactamente, o sea, mucho tiempo después sigue siendo pasos muy pequeños, pero tan importantes para el paciente, porque te hace sentir que efectivamente puedes seguir haciendo algo más, porque si conseguiste esa parte, habrá otra que conseguir. Exacto. Y eso, no sé, te hace seguir mejorando. Y María Eugenia tuvo suerte de que el ictus, que ella me dice que fue un ictus silencioso, le dio en el parque donde le conocía la gente, porque usted se desmayó, vino una ambulancia que le dijeron que tenía usted un ataque de ansiedad, ¿no?, en lugar de un ictus. Bueno, a mí no, porque yo estaba inconsciente prácticamente, se lo estaban diciendo a la persona, que era mi pareja, le decían que tenía un ataque de ansiedad. O sea, ¿está usted inconsciente y es un ataque de ansiedad? Sí, que si habíamos discutido y bueno, pues que nada, que se iba a la ambulancia y entonces se puso muy enfadado, insistió y me llevaron a La Paz y nada. Yo entré en La Paz ya vomitando y bueno. Bueno, suerte que vive cerca de La Paz. Me lo cuentan todo. Sí. Dígame una cosa y terminamos, María Eugenia, no quiero molestarla más. Usted me decía también esta mañana, sobre todo que la gente, cuando tenga un problema, que vaya al médico, que no se quede en casa. Lo importante es, lo mejor es que le digan, vuelva a casa que no tiene nada, pero que se lo digan bien, evidentemente, que se lo diga un neurólogo, que se lo diga alguien capacitado para decirlo, mucho mejor que quedarse en casa a decir, bueno, ha sido leve, ha sido un microictus, no pasa nada, ya me encuentro bien y que me vuelva a dar más fuerte. Ese es el mensaje que usted quería dar esta tarde, ¿no, María Eugenia? Yo quiero hacer hincapié en una cosa. Normalmente pensamos que es algo puntual, que se te va a pasar un dolor, un mal rato, pero es que es algo que te está pasando, que te puede ser silencioso y que ya no puedas reaccionar para pedir ayuda. Claro.
y que las consecuencias son tan distintas en contra de ti mismo. Si tardas mucho en ir a que te atiendan, que es preferible ir y que te digan que no tienes nada. Efectivamente, efectivamente. Pues María Eugenia, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su amabilidad y por explicarnos en antena pues su vivencia personal. Y ahí entra la neurorehabilitación. Fíjese, Cristina, que en ambos casos en algún momento les dijeron, hasta aquí hemos llegado. Es decir, a partir de aquí ya no podemos hacer nada. Decirle eso a una persona, cuando menos es cortarle las alas de querer volver a superarse, ¿no? Sí. Y en este caso es cuando yo animo a los pacientes que han sufrido un ictus o que han sufrido cualquier tipo de lesión neurológica que no crean en esto, que no crean en cuando les digan que no podrán evolucionar más. Que siempre hay algo para mejorar. Que sigan porque siempre hay algo más que evolucionar, siempre hay algo que mejorar. Hay que mantener la esperanza porque ahí es donde tenemos un paciente con muchas posibilidades de recuperación, que la recuperación es desde otro punto de vista muy distinto a la rehabilitación funcional, a la lesión traumatológica, ¿no? Que esperamos todos un resultado rápido, un principio y un fin. Aquí es una lucha constante, pero una lucha con objetivos compartidos con el paciente. El paciente no es una persona a quien aplicamos técnicas. El paciente es una persona con la que trabajamos codo con codo, al final, y con la que estamos de acuerdo en el trabajo que vamos a hacer juntos, ¿no? Con la que en un principio se han acordado cuáles son los objetivos que queremos, y cada paciente en su vida puede tener un objetivo distinto, pese a que la lesión sea la misma, ¿no? El paciente, pues hay pacientes que me comentan que su ilusión es volver a sentir cuando toca a su perro, ¿no? Por ejemplo. Y hay otra persona que su motivación es poder salir a comprar al súper. Entonces hay que valorar esos intereses, digamos que la rehabilitación para el paciente tenga un significado, de verdad. Hay que centrarse en ese deseo del paciente, es decir, el paciente que quiere levantarse, andar por sí solo, el paciente que quiere recuperar el habla que ha perdido, el paciente que quiere pues que su problema facial, parálisis ¿verdad? facial. Exacto, quede eliminado. ¿Hay que poner el acento en eso? ¿O usted como neurorehabilitadora tiene que decirle, María Eugenia, Agustín, no, aquí hay que hacerlo todo en un conjunto, hazme caso, vamos a ir paso a paso y ya verás cómo lo conseguiremos? No, aquí hay que llegar a un acuerdo con el paciente. Un acuerdo, un pacto. Si no podemos pretender que el paciente se motive si nosotros le imponemos lo que tiene que hacer. Entonces aquí lo importante es sobre todo que los objetivos sean tangibles, es decir, desde el primer momento, cuando hay una primera valoración con el paciente, también hay que escuchar qué es lo que espera el paciente de la rehabilitación, ¿no? Para saber si realmente pues, esos objetivos pueden ponerse en común y son tangibles sobre todo, ¿no? Y que también tampoco podemos engañar al paciente, tenemos que tener también esa capacidad de decir este objetivo que nos estamos planteando es posible, podemos alcanzarlo, porque si no la adherencia al tratamiento en el paciente no la va a ver, ¿no? Es importante esta parte de colaboración mutua entre las dos partes. La rehabilitación se ve como un largo camino. Evidentemente no es un camino corto, pero es un camino que al final vale mucho la pena, ¿no? Vale la pena porque al final, pese a que sea un proceso largo y lento, al final pues tiene resultados positivos, tiene resultados beneficiosos para el paciente, que no solamente son a nivel psicológico, ¿no? La motivación que podemos sacar de todo esto, sino que hay cambios físicos, hay cambios en la evolución del paciente pese a sus secuelas, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta, pero el paciente se puede modificar, el paciente puede evolucionar. El paciente no debe creer en el no voy a evolucionar más, no puedo recuperar más. La negación prohibida, ¿no? La negación está prohibida. No podré nunca más, no. Eso no es así. No. Eso, podrás, a lo mejor no como podías antes, el paciente, pero podrás. Exactamente, el paciente debe conocer tanto las limitaciones, pero también todo aquello que puede llegar a hacer, ¿no? Evidentemente tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, pero no podemos autolimitar al paciente diciendo, pues esto no lo vas a poder hacer en la vida, ¿no? Hay que saber contrarrestar un poco aquellas cosas que puede hacer con aquellas que sabemos que no podrá hacer, ¿no? Hay que poner todo en una balanza, pero sobre todo siempre desde el punto de vista que hay posibilidades de mejorar, hay posibilidades de evolucionar. Y eso es lo que tienen que tener todos los pacientes claros, todas las personas claro,
que jamás crean en el no voy a poder, que jamás crean en el no voy a evolucionar, no voy a recuperarme. Hay mucho que hacer con los pacientes neurológicos. Además, imagino que cuando ven a otras personas, ahí se deben de crear muchas amistades, y muchas amistades de por vida, imagino, ¿no? Porque se encuentran en momentos complicados, difíciles, cuando ves que tu compañero o tu compañera mejora, hace un avance significativo, eso a ti te anima también, eso a ti te provoca más entusiasmo para conseguir el objetivo. Exactamente. Aquí también hay una parte importante, ¿no? Que en los espacios, en los centros de rehabilitación, en los hospitales, los pacientes conviven, exacto. Hay una convivencia entre los pacientes y también hay ese apoyo, ¿no? que hablábamos ahora, vínculo con el profesional sanitario, con el paciente, también lo hay entre los pacientes. Eso es una motivación extra también. Imagino también, Cristina, que una neurorehabilitadora tiene que estar hecha de una pasta especial. Bueno, eso ya a mí misma no me lo podría decir, esto igual lo dirán los pacientes en todo caso, pero sí que es cierto que hay que mirar la vida de otra manera directamente, no es cuestión de profesión. Tenemos que tener unas lentes diferentes, digamos que dicho de esta manera. ¿Es pasión? Es pasión, en gran parte, es pasión, es motivación, es decir, para poder motivar al paciente tengo que estar muy motivada como profesional. ¿Es saber que muchas veces delante tienes entre comillas, a un enemigo? Un enemigo delante. Digo entre comillas porque usted le está forzando a hacer unas cosas que a lo mejor a él no le apetecen o a ella no le apetecen, ¿no? Y porque no acaba de ver el resultado y usted en su experiencia sabe, espérate que en 15 días más los vas a ver, tranquilo. O sea, tiene delante a alguien con el que luchar, entre comillas, de decir, créeme, hazme caso, ¿no? A ver, aquí hay una parte que, bueno, yo intento nunca ver al paciente como un enemigo, como alguien que tengo que convencer de algo. Intento verlo siempre como un amigo, con alguien, digamos, con el que tengo que luchar conjuntamente por un objetivo común. Pero al final aquí hay una parte importante y es precisamente que hay que saber argumentar al paciente, hay que saber explicarle qué es lo que le sucede. Para esto hay que informarle, el paciente tiene que saber lo que ocurre. Tiene que saber ver los cambios con uno mismo, ¿no? Y para eso hay que ponerle esas lentes que decía antes, ¿no? Esas lentes que decía yo, hay que mirar a la vida o mirar a esta profesión o mirar esta especialidad con unas lentes diferentes, pues pasárselas de vez en cuando al paciente para que él sea capaz de verlo de esta manera, ¿no? A día de hoy, ¿cómo se llega a un neurorehabilitador? ¿Y cuál es el camino para llegar hasta la neurorehabilitación? Bueno, la verdad es que hoy por hoy es algo difícil porque, como comentábamos antes, el paciente es dado de alta, le ponen un punto y final a su recuperación. Y le dicen, llora. Exactamente. Que sea lo que Dios quiera. Exacto. Entonces, aquí es donde en gran parte influye la motivación, por un lado, del paciente para buscar, porque, claro, a veces el paciente no es informado. Exacto. El paciente debe ser informado, pero si no es informado, hay pacientes que llegan por su propia motivación, de decir, tengo inquietudes, quiero saber qué puedo hacer, y no puede ser que esto se acabe aquí, ¿no? Claro. Es difícil. Porque mucha gente sí dice, ahora tiene que hacer rehabilitación. Pero poca gente dice, tiene que hacer neurorehabilitación. Es decir, es una figura poco conocida. Es una figura poco conocida, ¿Cristina? Exactamente. Poco promocionada. Porque es que yo, por lo que está oyendo... Pero son de ser los médicos, ha de ser el neurólogo el que diga, y ahora tiene usted que hacer una neurorehabilitación, sí, ¿no? Yo creo que aquí hay un trabajo pendiente, pero independientemente... en el mundo de la rehabilitación que la gente conoce, siempre creo que se busca la inmediatez y la velocidad en recuperarse. Yeah. La neurorehabilitación, por lo que he entendido que la señorita Alonso nos cuenta, es que hay primero que personalizarla muchísimo, porque cada paciente, y hay que buscarle su vuelta. Hay que trabajarlo individualmente la mayoría del tiempo. Eso requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo personalizado que, por desgracia, hoy en día no es habitual encontrarlo. Y evidentemente, dentro de la rehabilitación que conocemos, que todo, estaré con el cruzado aquí 3 semanas y ya cuando doble 120 grados ya me puedo ir a mi casa, que esto es un resultado, que esa rehabilitación tiene su justificación y un fin. El de la rehabilitación está poco contemplado porque es lenta, costosa y no interesa casi, me parece a mí, que se conozca. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es decir, no interesa que se conozca. Bueno, no interesa que se conozca, claro, porque al final es algo que es a largo plazo. Y tiempo, horas y su costo.
Exacto, tiene una serie de factores que no son beneficiosos a intereses, vayamos a decir, en rasgos generales, para interés de... Porque la neurorehabilitación no entra por mutuas, por ejemplo, ¿es 100% privado o si hay algún concierto? Hay un número de sesiones, sí. Algunas mutuas. Hay limitación mutuas, ¿no? En cuanto al número de sesiones y también las mutuas tampoco proporcionan el tiempo necesario para una sesión en condiciones a un paciente neurológico. ¿Cuánto puede tardar una sesión de neurorehabilitación con un paciente? Una sesión de rehabilitación neurológica puede durar entre 1 hora, hora y media, y con una terapia individualizada, es decir, solamente se está con el paciente. Pendiente de esa persona, claro. Y bueno, sobre todo, una personalizada, ¿en qué sentido? En que 2 pacientes no van a ser tratados de la misma forma. Para eso, de un inicio nos informamos cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí pues elaboramos la terapia. Por lo tanto, es algo que, bueno, lo que hablamos, hay intereses, ¿no? Detrás. Sí. Sabemos que tiene un coste aplicar 1 hora de tratamiento a un paciente, ¿no? Estar 1 hora y media con un paciente. Es más rápido, ¿no? Hacer media hora, pero ¿de qué calidad es ese tratamiento? ¿Qué calidad tiene ese tratamiento? Media hora. Para un paciente neurológico, exacto. Pienso que este programa se llama Salud y Calidad de Vida y cada vez me alegro más de hace 28 años haber puesto el apellido de la calidad de vida, porque esto es calidad de vida. Es calidad, y es calidad en un tratamiento. El que una persona pueda volver a hablar es calidad de vida, el que una persona pueda volver a andar es calidad de vida, el que una persona pueda quitarse una de esas cadenas, de esas secuelas que le ha creado cualquier problema neurodegenerativo, es calidad de vida. Exacto, y es calidad de vida y digamos también el tratamiento que reciba el paciente en función de qué tratamiento le sea aplicado, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, pues irá mejor, peor. Y el nivel de afectación no todos lo tienen igual. Exactamente. Los cruzados más o menos todos los rehabilitamos iguales. ¿No? Los cuádriceps más o menos todos los trabajamos iguales. No, pero aquí cada persona es distinta. Claro, ¿no? Y el nivel de afectación. Claro. El nivel de afectación, por eso ya no es lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando hablamos con Agustín, o sea, la rehabilitación neurológica no debe ir enfocada solamente al refuerzo muscular. Tenemos que partir de la base de que hay una lesión en el cerebro, de que hay más afectaciones, hay más en la esfera del paciente, hay más aspectos que se deben trabajar, sobre todo a nivel de los procesos cognitivos. Te pueden hacer trabajar el músculo, pero si no le llega el mensaje eléctrico que viene del cerebro, pues tenemos un músculo que te estará musculado artificialmente, pero que no trabajará porque no recibe la orden. Lo que hay que estimular que esa orden llegue, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? Exactamente. Gracias. ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues un poco alejándonos de la idea de la fisioterapia convencional. El refuerzo del músculo, que es lo que mejor va para todo. Bueno, la idea es que trabajemos desde el punto de vista de estimular los procesos cognitivos que en el paciente neurológico van a estar afectados de alguna manera u otra. ¿Se puede recuperar cerebro? Sí, por supuesto, se puede recuperar. Bueno, al inicio hablaba sobre el tema de la neuroplasticidad, que es un término quizá no muy conocido en muchos ámbitos, pero básicamente responde a la capacidad del sistema nervioso para volver a aprender, para volver a reestructurarse, aun estando lesionado. Si partimos desde este punto de vista, si ahora pensamos en un paciente neurológico, veremos que tiene capacidad de seguir evolucionando, si partimos desde este concepto. Entonces, no hay más. Simplemente es transmitirle la realidad al paciente de que sí que hay posibilidades y no porque lo diga el profesional, sino porque el sistema nervioso está capacitado para poder regenerarse, para poder reestructurarse, para poder aprender, para poder volver a recuperar ciertas funciones. Es una gran desconocida la neurorehabilitación y también imagino que serán pocos los profesionales dedicados a esto, ¿no, Cristina? Sí, quizás la fisioterapia se conoce más en el ámbito deportivo, en el ámbito traumatológico y sí, como decíamos antes, la rehabilitación neurológica es un poco el gran desconocido y bueno, pues desde aquí también me gustaría pues, tirar una lanza a favor de la rehabilitación neurológica porque... Claro que sí. Porque, bueno, es un mundo muy apasionante, la verdad. Está usted en el Centro Perfetti de Barcelona. Hay 2 centros, en Barcelona y Sant Cugat. Y el nombre de Perfetti es de un doctor, el doctor Carlo Perfetti. El doctor Carlo Perfetti, que imagino que debe ser uno de los inventores o de los... el precursor de la neurorehabilitación, ¿no? Bueno, él es un neurólogo. ¿Es neurólogo? Sí, originario de Italia, que bueno, él básicamente describió el método Perfetti, lo que comúnmente se conoce como método Perfetti,
o también llamado ejercicio terapéutico cognoscitivo. Y precisamente esta metodología de trabajo pues, se basa en la activación de procesos cognitivos y se aleja precisamente del trabajo del refuerzo muscular, que no tiene mucha coherencia cuando hablamos de un paciente neurológico, por supuesto. Sí, sí. ¿Es más complicado cuando un niño nace ya con un problema congénito que le afecta, por ejemplo, al trastorno del desarrollo, un daño cerebral adquirido, una parálisis cerebral infantil, que una persona como las que hemos oído que estaban bien y tienen un ictus y a partir de ese ictus se desencadena una serie de problemas? Tenemos que partir desde el punto de vista de que un adulto ya tiene un aprendizaje previo. Sí. Y entonces ese el aprendizaje previo nos va a ayudar durante esa recuperación. El recuerdo del movimiento, de lo que sentía, de la experiencia previa en el paciente adulto, va a ser una ayuda, un impulso para nosotros poder crear, ¿no? Crear ejercicios, crear al final la terapia, ¿no? Entonces en el paciente pediátrico, en el niño, sí que es cierto que este niño ya parte con una lesión congénita y bueno, nos vamos a tener que ir adaptando a su desarrollo psicomotor, ¿no? Tendremos que ir adaptándonos a cómo el niño se desarrolla y en base a esto, pues, intervenir, sí, sí. Yo creo, Cristina, que con el neurólogo tendrían ustedes que ir de la mano, ¿no? Sí, la verdad es que de hecho es lo que nos encantaría muchas veces. No siempre es así. Hay profesionales, la verdad, neurólogos que colaboran mucho también con nosotros y favorecen. Que son los que conocen la neurorehabilitación. Que son los, exactamente. Que no todo termina en la pastilla, no todo termina en un tratamiento quirúrgico. Exactamente. Está mucho en sus manos y la verdad es que se agradece muchísimo a estos profesionales médicos que favorecen esta conexión entre el fisioterapeuta, entre otros profesionales que pueden ayudar al paciente. Transversalidad de la salud, ¿no? Transversalidad de la salud. Yo he traído 2 invitados de ictus, pero ¿cuáles son las patologías que ahora mismo, y ahí nos centramos en los oyentes, cuáles son esas patologías que necesitarían tener luego unas sesiones, no sé cuántas, un tiempo de neurorehabilitación? Cristina, entiendo que el ictus es una, evidentemente. El ictus, una lesión por traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, si era un paciente tributario a recibir después. O sea, me doy un golpetazo en la cabeza, un accidente laboral, un accidente de tráfico, por ejemplo, puede sufrir un paciente un traumatismo. Sí. Después estamos hablando también de lesiones de tipo neurodegenerativo, como pueden ser el Parkinson, como puede ser la esclerosis múltiple, la ELA. Bueno, ya no solo hablamos de lesiones como daño cerebral adquirido, sino lesiones neurodegenerativas también. Sí, la parálisis Frigori también. La parálisis facial también es una lesión, pero una lesión del sistema nervioso periférico, que también pues, es un gran desconocido, el tratamiento de la parálisis facial periférica. Porque, bueno, también partimos un poco de la base en la cual, pues... Parálisis facial periférica. Sí. Teníamos que empezar preguntándonos qué es, ¿no? La parálisis facial. Y me ha dicho la ELA. La ELA, La enfermedad lateral amiotrófica, que lamentablemente no tiene solución. O sea, que aquí es una rehabilitación para volver a mejorar la calidad de vida, ¿no? Está claro. Mantener lo máximo posible y el máximo tiempo posible. El máximo tiempo posible. Estamos hablando de un sector de la población que son jóvenes son pacientes muy jóvenes. Como esclerosis múltiple también. Exacto. La diferencia entre lo que duró Stephen Hawking, con el tiempo que Steve Hawking nos duró con su esclerosis y lo que duran otros, ¿no? Los cuidados que debían conllevar un camino. Claro, el señor Hawking estaba bien cuidado. Estaba bien cuidado, lógicamente. Y eso es lo que haría, sin duda alguna, su longevidad muy por encima de la media, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues sí que es cierto que son enfermedades que, bueno, tienen su parte de tristeza, ¿no? Porque sabemos que son personas que son jóvenes, que es un proceso degenerativo, pero ahí está nuestro trabajo para mantener su calidad de vida, para alargar al máximo posible sus funciones, ya sea a nivel de movilidad, a nivel de sensorialidad, a nivel de sensibilidad. Y bueno, es un trabajo duro, pero también es importante ese papel. Cualquier problema que tenga el término neurólogo, de neurología, neurología del adulto, neuropediatría, dolor neuropático, la fibromialgia, por ejemplo, también, dolores de espalda a veces, dolores posturales a veces, necesita el neurólogo, necesita
la medicina, la terapia, y luego necesita la neurorehabilitación. Y hoy es el término que hemos aprendido en salud y calidad de vida, la profesión que hoy hemos aprendido, la neurorehabilitación, con una gran neurorehabilitadora del Centro Perfetti en Barcelona, la señora Cristina Alonso Corral. Cristina, gracias a ti por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. ¿Algo más, señor Carnero? No, fascinado porque es un espacio que tenía curiosidad, evidentemente. Óigame, pocas veces habrá hablado una hora de radio de la neurorehabilitación, ¿eh? Yo creo que si las pusiésemos en tiempo, pongamos la primera. A lo mejor no somos los primeros, pero en el podium estamos. Sí, fijo. En el podium fijo. Sí, me he dado cuenta que es una desconocida. Como todas las cosas, al final, bueno, pues, lo que no se sabe... Bueno, pues insistiremos. Y a lo mejor hay cosas que no interesan que se conozcan para no generar la necesidad. Ya. Pero aquí, como nos gusta ir contracorriente, Cristina, igual que yo hoy he cogido a María Eugenia y a Agustín, a lo mejor otro día usted me trae a alguien de los que ya conoce, de otra patología, me encantaría. Y entonces es cuando esa persona dice, ve como si vale la pena. Empecé así y acababa así. Efectivamente, esta es mi experiencia, y tal como fue mi experiencia la cuento, y el que la quiera oír pues que sepa que hay esta posibilidad, y que sepa que hay estas opciones. Sí. Pues aquí estamos, este es su programa, este es su micrófono. Cristina, cuando usted quiera. Un placer. Muchísimas gracias. Señor Carnero, amigo, un abrazo. Ricardo, gracias. Mira, aquí cuídate mucho. Me gusta mucho estar de vela, pero he aprendido que es lo que me ha valido la pena. Podíamos haber hablado de los pies también con estos señores. Sí, cualquier día podemos hablar del equilibrio y las secuelas neurológicas. El equilibrio, claro. Estas personas, claro, primero silla de ruedas, pero luego cuando vuelven a empezar hay que darles bases estables. A ponerse de pie, lógicamente. Yo sí colaboro con neurorehabilitadores. Porque usted está al día, señor Carnero. Bueno, porque sé que hay gente que sabe más que yo. Al final uno no puede saber de todo. No, pero usted se preocupa de saber que hay un neurorehabilitador. No, me preocupo y me preocupa de que mi paciente funcione. Claro, y se preocupa que su paciente tenga lo mejor. Claro. Y si ahí entra cualquier especialidad, pues para eso están. Pues lo buscaremos. Yo no soy depositario de nada más que de lo que sé hacer bien. Es una cosa. Han sido muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras, señores, gracias. Les habló Ricardo Aparicio. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Cuídense mucho.